Buenas tardes, hermana Cleta. Buenas tardes, Sor Cristina, nuevamente aquí. Qué bueno, qué alegría es tenerte nuevamente en este segundo día de la semana. Hoy es martes, hoy la iglesia está celebrando una gran fiesta, la del apóstol San Mateo, apóstol y evangelista. Un hombre que también siguió a Jesús. Y es interesante porque este hombre, dentro de este contexto, dice que Jesús lo miró con misericordia y lo eligió como apóstol, ¿verdad? Qué hermoso. Nos mira con amor y nos llama por nuestro nombre. A ti te llamó en un momento y en un contexto de tu vida, a esta servidora la llamó de igual forma y a cada uno nos llama en un momento. Un hombre que era un publicano, cobrador de impuestos, pero Jesús lo miró con amor, lo miró con misericordia y transformó su vida, dejó todo y lo siguió. Qué hermoso es sentirnos llamados, sentirnos amados, sentirnos, como tú decías, que nos llaman por nuestro nombre. Y esa es la experiencia de Jesús, es decir, que Él llama a cada corazón. Por eso a mí me encanta aquel versículo de Apocalipsis donde dice, si estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré a cenar contigo. Es esa misma experiencia del llamado, así como este apóstol grande en la iglesia. Cada uno de nosotros, catequistas también, fuimos llamados a vivir y a experimentar este amor de Jesús para seguirlo, para amarle y para anunciarlo. Y tanto es así que lo vemos en los evangelios, el evangelio de San Mateo. Así que esta gran fiesta de hoy pues nos ayude también a nosotros a sentirnos mirados con esa misericordia como miró Jesús a Mateo, lo llamó por su nombre, lo eligió para servirle. Y a ti, catequista, que el Señor te ha llamado a esta vocación tan hermosa de enseñar a otros, también que tengamos mirada de misericordia. Amén, así es. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales, Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio 88.9. Estamos en septiembre, ¿verdad? Mes de la Biblia, esa palabra de Dios que es la brújula que nos guía, que nos conduce y que todo buen catequista debe conocer y debe darla a conocer. Por eso las Sagradas Escrituras es parte fundamental de nuestros encuentros catequísticos. Definitivamente. No se puede pensar de otra forma un catequista sin la palabra. Así mismo es. Así que vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana. Esta es la oración de la etapa de la unidad que estamos viviendo en nuestra diócesis, donde el lema es todos quedaron llenos del Espíritu Santo, donde el valor que tenemos es la fortaleza, esa fortaleza que necesitamos día a día para continuar evangelizando desde una etapa de ¿qué? De la
unidad. Padre, que tú y yo seamos uno, ¿verdad? Sí. Como todos también sean uno, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que el Espíritu Santo sea nuestra guía para lo que vamos a compartir hoy con todos nuestros radioescuchas. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Mateo, ayúdanos a ser discípulos misioneros también, ¿verdad? Que nos ayude en ese discipulado misionero, como ese tríptico de Aparecida, la puerta del discipulado y la puerta misionera. Todos somos llamados a ser discípulos misioneros. ¿Verdad? Misioneros, y en esta experiencia de esta asamblea eclesial, discípulos misioneros en salida. Que es lo que nos está invitando el Papa Francisco con esta experiencia de esta asamblea eclesial, donde también nosotros como catequistas somos parte de ese proceso de escucha, de ese caminar, de ese peregrinar como pueblo santo de Dios, donde se nos está haciendo partícipes de esta experiencia, de esta asamblea que va a preparar el próximo sínodo, ¿verdad? Y que nos va a dar las pautas para continuar desde Aparecida a llevar ese evangelio, a anunciarlo a todas las periferias existenciales. Y se acaba de terminar precisamente la etapa de la participación del pueblo de Dios, que ahí se insistió muchísimo para que todos nuestros catequistas pudiesen entrar a la página de la asamblea, poderse inscribir, poder opinar, para que invitaran también a otros catequistas, a otras personas de la misma experiencia eclesial de su parroquia, y que pudieran opinar dentro del caminar del pueblo de Dios. Entonces, esta asamblea es supremamente importante, y este acontecimiento, tú catequista, no puedes dejar pasar el momento para poder saber qué es lo que quiere el Papa Francisco con esta asamblea y qué se pretende precisamente la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe dentro de esta experiencia eclesial. Así que somos iglesia. Somos iglesia y estamos todos invitados a participar. Y en esa participación estamos haciendo un camino desde en esta semana de catequética, ¿verdad? En esta experiencia, en este caminar que tenemos como invitada a nuestra hermana Cleta Marina, ¿verdad? Que viene directamente desde la diócesis de Caguas y que coordina la parte catequética de la diócesis, y que de una forma u otra el Señor nos permitió conocernos en un momento dado de nuestras vidas, y hoy por hoy vamos caminando juntas también en esta experiencia, porque tenemos un celo que nos devora, un celo que nos anima a continuar con gran alegría y entusiasmo la formación de nuestros catequistas, para el corazón de la iglesia, el corazón de una parroquia, el corazón que mueve esa iniciación cristiana, y por eso nos queremos esforzar porque nuestros catequistas estén bien preparados, y que esos catequistas que trabajan en las distintas parroquias de nuestras respectivas diócesis y de Puerto Rico entero, ¿verdad?, pues puedan ser esos catequistas audaces, valientes que la iglesia necesita hoy para continuar transmitiendo la fe. Una fe que es revelada, como lo veíamos en el programa de ayer, dentro de esta primera parte de lo que es el nuevo Directorio General para la Catequesis, que tiene que ver con la misión evangelizadora. Y hablábamos sobre una revelación y una transmisión. Veíamos un segundo capítulo dentro de este directorio que tiene que ver con la identidad de la catequesis. Un tercer capítulo dentro de esta primera parte que tiene que ver con la persona del catequista. Va a dirigir directamente hacia nuestros catequistas en esa identidad y esa vocación que tienen nuestros catequistas.
¿Y quién es el primer catequista? Obviamente es Jesucristo. Claro. Pero dentro de nuestra diócesis el obispo. Claro que sí. El obispo. Y él es el que nos guía, nos acompaña, nos conduce. Eso es bien interesante, Sor Cristina, porque si el catequista no conoce lo que significa ser catequista, pues no vas a poder responder a tu vocación. Necesitamos que el catequista, este capítulo 3 es bien importante para que el catequista pueda descubrir en este capítulo, en su vida, pueda descubrir a qué estoy llamado, quién soy dentro de este ministerio que estoy llamado y qué voy a hacer, cómo soy catequista, de qué manera soy catequista. ¿Sí? Por supuesto, tú eres catequista porque fuiste llamado por la gracia, pero esa gracia te va invitando a caminar y esa gracia te está invitando a conocer profundamente lo que tú eres para poderlo entregar. Entonces, hermoso. Los que no se lo han leído, por favor léanselo porque es hermoso ese perfil del catequista que nos ofrece el directorio. Y no solamente en este perfil del catequista nos toca al obispo como primer catequista, sino que también el presbítero en la catequesis, el diácono, los consagrados, los laicos catequistas, los padres, el servicio de los abuelos, la gran contribución de las mujeres en la catequesis. Entonces, tiene todo un proceso bien hermoso, porque decíamos en el programa de ayer, cuando veíamos toda esta estructura, en esta identidad de la catequesis, en esa revelación, en esta transmisión de la fe, y decía que nosotros no le preguntamos al niño si quiere ir a la escuela. Es correcto. Simplemente por nuestro deber como ciudadanos los llevamos, porque así como la catequesis es el corazón de la iglesia, la educación es el corazón de un pueblo. Entonces, para la catequesis a veces se nos hace difícil. Sí. Ese inscribir a nuestros niños en la catequesis o esperar a que cumplan para que él elija, esto no le corresponde a él, porque tu papá, tu mamá, eres el primer responsable de la educación en la fe de tu hijo. Estás tú para introducirlo. Por eso cuando tú llevas a tu niño, a tu niña a bautizarlo, ¿qué es la primera pregunta que te hace? ¿Qué pides para tu hijo? Y tú pides el bautismo. Ustedes padres están dispuestos a educar en la fe. ¿Y cuál es la respuesta inmediata? Sí, estamos. ¿Verdad? Sí estamos dispuestos. Sí estamos dispuestos. Sí estamos dispuestos. ¿Por qué tú crees que cuando tú te acuerdas, Cleta, cuando se decía el credo, creemos en un solo Dios, creemos. Y después dijo, no, creo. Personal, creo. Eso. ¿Tú crees? Eso es. ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque, lo podemos hacer de manera general, pero entonces el que no el que no se quiere comprometer, claro, dice, no, yo me engancho con el que dice, creemos. Entonces, importancia de que tu papá, de que tu mamá te comprometiste a educar en la fe a tu hijo. Así como te preocupas por la educación a nivel social, a nivel de la sociedad, para que tu hijo se vaya preparando, no para que sea alguien en mañana, porque ya es alguien, porque ya tiene una identidad, ¿ves? Sino para que se prepare hacia el futuro, para que tenga un buen empleo, para que pueda emprender una familia, para que pueda hacer su camino, su proceso. Pues la catequesis te ayuda, es un complemento de lo que en el hogar se recibe. Y tú nos hablabas ayer de un cimiento. Sí. De un cimiento, o sea, hay que socavar la tierra, hay que abrir, hay que cuadrar, hay que prepararlo, ¿verdad? Desde dentro, desde lo profundo, porque si lo hacemos superfluo, eso se nos va a tambalear. Imagínate, no, sino que te comento que cuando reflexionábamos este tema en los talleres que estamos dando a nivel de la diócesis en Caguas, y bueno, donde ustedes están presentes y participando, veíamos que como toda persona bautizada es un catequista.
que a veces decimos o dicen, no, yo no soy catequista, porque no, todo bautizado es catequista, que tal vez no lo está haciendo directamente con otras personas, sistemáticamente, pero en la medida que tú vas viviendo tu fe, en la medida que tú vas compartiendo tu experiencia en el caminar de la fe con otros, tú estás siendo catequista. Entonces, por eso es tan importante este ministerio de la catequesis, porque tu vida testimonial puede o atraer a Jesús o simplemente darle la espalda o dar un mal testimonio. Entonces, todo cristiano, todo bautizado es catequista. Entonces, ese es un principio que tenemos que estar claro. Así como todo cristiano, todo bautizado es misionero, pues todo bautizado es catequista. Tenemos en esta experiencia de la catequesis personas específicas que nos dedicamos un poco más sistemático, más frecuente a la enseñanza, al acompañamiento de los niños, de los jóvenes, de los adultos en la experiencia de fe. Pero si partimos de que tú, bautizado, bautizada, eres catequista, tu vida debe responder precisamente a que vas siendo testigo de Jesucristo, testigo del reino, testigo de esa nueva evangelización. Y ese es el testigo, como muy bien nos los explica o nos los ha dicho muchas veces Padre Obispo. Aquel testigo es el que ha visto, el que ha escuchado y da testimonio, ¿verdad? Eso es. Y da testimonio. Por eso tú decías algo muy importante, y es esa coherencia. Entre la vida y el testimonio, así como los padres son ejemplo para los hijos, el catequista ejemplo para una comunidad, pero para aquellos niños que le han sido confiados para que reciban la doctrina. Y esa doctrina no se puede quedar simplemente en un aprendizaje si no lo aplico a la práctica. Por eso, fundamental e importante, y lo estuvimos diciendo desde el programa de ayer, el encuentro personal con la persona de Jesucristo, valga la redundancia. Eso es. Catequesis es encuentro con la persona de Jesucristo. Cuando yo me encuentro con Jesús, me quiero quedar con Él. Y en ese quedarme con Él, Jesús en su momento dado me va a decir, ahora, sal y evangeliza. Pero primero prepárate, primero discípulo. Eso es. Un discipulado. Por eso nosotros como catequistas preparamos a esos niños, a esos jóvenes, a esos adultos a ser primero, ante todo, discípulo, para que salga a la misión. Y salga a la misión preparado, conocedor de su fe, esa fe que fue revelada, esa fe que fue transmitida. Ya estoy listo para entonces, como bautizado, soy enviado. Y eso es un proceso. Y es un proceso. Así como nosotros estamos, ofrecemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ese proceso de crecimiento en la fe, el catequista también va haciendo su propio proceso de encuentro con Jesucristo. Porque, ¿qué corazón puede dar a Jesucristo cuando su vida no está habitada por esa presencia de Él? Es imposible. Es algo interesante en estos procesos catequéticos, ¿verdad? Y en el marco de lo que vamos a veces hablando, cuando un niño nos llega, ¿verdad? O un adulto, porque tenemos adultos también que no han podido continuar sus procesos o se cortaron en un momento dado y llegan a la adultez y les falta alguna recepción de algún sacramento de iniciación cristiana o no solamente esto, en otros ámbitos también. ¿Cómo nosotros lograr hacer entender o comprender que estos procesos, cuando son interrumpidos, hay que retomarlos? Claro. Hay que retomarlos, entonces no podemos
entrar, y no es porque no queremos, sino que si te lanzamos al libro o al texto, ¿verdad?, que va hacia la recepción de un sacramento, si no te preparamos primero en esto, vas a tener unas lagunas. Claro. ¿Ve? Y entonces esto es importante decirlo a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero también a nuestros catequistas. Sí. Porque a veces pensamos también y podemos cometer el error de que decimos, no, está listo, pero no está listo. No. Entonces, yo como catequista tengo que ser consciente de que yo verdaderamente preparé la fe a este niño, a esta niña, a este joven, a este adolescente, a este adulto, porque de lo que yo le he dado, de lo que yo le he enseñado, es lo que luego él va a hablar. Entonces, formación es importantísima. Entonces, usted padre, usted mamá, usted abuelo o abuela, digo, con quien viva este niño, porque a veces, verá, los papás no están, pero usted padrino, aquel padrino del bautismo que tiene una responsabilidad sumamente importante, porque usted es padre de aquellos niños, que también usted se comprometió, y ustedes padrinos están dispuestos también en ayudar, en colaborar en este proceso. Sí, estamos dispuestos. Entonces, el compromiso que se hace delante de una asamblea, por eso los sacramentos no se hacen en un grupito reducido, o yo quiero que el bautismo de mi niño sea especial, o la primera comunión sea especial. Todos son especiales, claro, pero se hacen dentro de una asamblea porque nosotros acogemos a ese nuevo miembro en la fe. Participamos y celebramos la alegría de renovar ese día que también tú y yo hicimos nuestra primera comunión, igualmente en la recepción del sacramento de la confirmación. Es renovar, para nosotros los que ya lo hemos hecho, es una renovación. Entonces, el catequista en esta conciencia nos ilumina a nosotros también como padres, y están allí colocados, están allí que han sido elegidos para este servicio, ¿verdad? Entonces, si un papá o una mamá entiende el proceso, comprende el proceso, no va a querer nunca que su hijo brinque una etapa. Jamás. Y eso es bien interesante cuando tú decías de que los catequistas también teníamos que tomar conciencia de eso, porque la catequesis no son conceptos que debe aprender. La catequesis no es adoctrinamiento. Por eso la catequesis no es una clase. La catequesis son encuentros de vida, de la vida de Jesucristo, que va haciendo eco, resonancia en la vida del niño, del joven y del adulto. Por eso cuando decimos que la catequesis hubo momentos, podríamos decir que todavía tenemos algunos catequistas donde le ponen el énfasis, que no quiere decir que no es importante, sí es importante la memoria, claro, pero no es lo único ni lo fundamental, porque un niño puede hacer su experiencia de Dios, su experiencia de encuentro con Jesucristo, aún no sabiendo de memoria una oración. Pero el niño va haciendo su proceso de crecimiento en la fe. Entonces, eso que tú dices es bien importante, porque ¿qué es lo que algunos papás de nosotros dicen? Pues él se sabe todo el catecismo, él se sabe todas las oraciones, pero esas oraciones hacen impacto, hace eco en la vida del niño, del joven o de este adulto. ¿O de qué manera estos encuentros han hecho posible esa habitación de Dios Trino, de Dios Padre, Hijo y Espíritu en la vida de ese niño, de ese joven, ese adulto? Entonces, la catequesis es para eso, es para darnos elementos
de amor y de encuentro con Jesucristo en el Padre, de encuentro de esa presencia del Espíritu en la misma vida. Entonces, eso es importante. Y por eso es importante lo que nos va a decir el capítulo 4 de esta primera parte del nuevo directorio general, la formación de los catequistas. Ahí estamos. La formación de los catequistas, esa naturaleza y esa finalidad de la formación de nuestros catequistas, las comunidades cristianas como lugar privilegiado de la formación, esos criterios de la formación, esa dimensión de la formación, el ser y el saber ser, una madurez cristiana, una cristiana conciencia misionera, un saber, esa formación bíblico-teológico y conocimiento de la persona y del contexto social, un saber hacer, una formación pedagógica y metodológica. Y eso es importante por lo que tú acabas de decir, correcto, ¿verdad? Si nosotros como catequistas no estamos bien formados, si yo como padre o madre de familia no estoy bien formado, ¿cómo voy a educar en la fe a este niño, a esta niña? ¿Ves? Porque a veces nos podemos quedar con lo que aprendimos en un momento dado de nuestra vida, y no es que no esté mal ni bien, es que tenemos que tener cuidado porque estamos jugando con la formación en la fe. Alguien que luego va a defender la fe, va a hablar en nombre de Jesucristo, va a dar testimonio de ese Jesucristo muerto pero resucitado. Ahí está. Ese anuncio, ese querigma en ese tiempo de Dios, esa acción del Espíritu Santo que es el que nos mueve. Entonces, si los grandes santos, para poder tener una comprensión total, y lo vemos en un San Agustín, ¿verdad? Sí. Entonces, poder comprender estos grandes misterios, imagínate en el hoy, en un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo, en un mundo secularizado, donde muchas veces Dios no es el centro, y no estoy hablando aquí de ateísmo, sino que ya Dios no es el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, por eso la formación del catequista, el ser y el saber hacer. Y por eso el catequista debe tener un conocimiento en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver con esta experiencia de este motus propio, de este ministerio del catequista que el Papa Francisco anunció en este año. Correcto. Entonces, por eso es importante que nosotras en ese servicio que nos ha pedido la Iglesia y en las instancias donde nos encontramos diocesanas, como nosotros también poder dar esos frutos, dar esas herramientas a nuestros catequistas para asumir un ministerio, porque no es lo mismo ser catequista que vivir bajo. Entonces, ahora, algo que el Papa dijo, es importante que la catequesis se vea como un ministerio del catequista. Sí, y precisamente, Sor Cristina, a veces creemos que porque hemos vivido muchas experiencias en la iglesia, porque no solamente ejercemos nuestra misión como catequistas, sino que también somos ministros, somos pastoralistas, tenemos muchas cosas. A veces en la insistencia en la formación pareciera que cae como agua sobre mojado. Es decir, que como que no es tan necesario. Y tú nos acabas de decir que la formación es constante. Donde más necesitamos que estemos formados es en la catequesis, por lo que tú acabaste de decir, porque la vida es cambiante constantemente. Hace una década la realidad era totalmente distinta. Ahora, con esta realidad que estamos viviendo de la pandemia y con esta realidad globalizante que se está viviendo, es que necesitamos nuevas herramientas para acompañar. Por eso la formación nunca es de más. Un catequista
que se diga a sí mismo, ya estoy formada, ya estoy formado, pues acabas de morir. Porque todos los días, así como tú necesitas respirar para vivir, un catequista necesita estar en conexión directa con el dador de vida para poder seguir dando lo mejor de ti, compartiendo con el otro, con ese niño, con esa niña, con ese joven, con ese adulto, esa experiencia de fe. Pero no cualquier experiencia de fe. Necesitamos estar formados. Y eso no solamente pasa en nuestra diócesis, no sé si ustedes acá en la diócesis de Apunces también tenemos las mismas dificultades, que queremos ser catequistas, pero sin comprometernos en la formación. O vamos a un taller y ya estoy lista, ya estoy preparada, ya estoy preparado. O puede ser que algún coordinador nos diga, bueno, necesitamos catequistas. Sí, bueno, tomamos a cualquier persona buena, porque no es que decimos que no decimos que es buena, o bueno, pero que no exigimos la formación continua de ese catequista. Sí, yo creo que algo, este fin de semana yo estuve en el taller de planificación estratégica con relación al CAMP 6, y una de las cosas que dialogábamos, ¿verdad?, en los distintos grupos que estuvimos trabajando, la difícil tarea que muchas veces es evangelizar a los bautizados. Sí. ¿Cuánto nos cuesta? Porque lo que tú decías ahora mismo, creemos que no lo sabemos todo, ni nosotros como consagrados. No. Nadie todos está los días sobrado para de información. Nosotros esto de la pandemia, esto de los terremotos que nos ha movido, nos ha desestabilizado, nos ha llevado a ver la formación desde otra perspectiva, desde otra. Entonces, si nosotras en las instancias que nos encontramos nos hubiéramos cerrado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. Porque no nos podemos reunir, no nos podemos esto, no nos podemos lo otro. Pues mira, cómo esta experiencia tecnológica nos ha permitido virtualmente tener este taller de formación. Y acompañar a nuestros catequistas. ¿Cuántas parroquias no han evolucionado? Los párrocos se han puesto en acuerdos con nuestros catequistas, han creado unos espacios dentro de la parroquia donde han preparado a sus catequistas en estas plataformas virtuales. Lo que ha provocado, pero para eso tenemos que estar formados. Claro. Para esto, por lo menos unos conocimientos. No estamos diciendo que ahora seas un catequeta, pero hacia allá va la cosa. Sí. Pero proceso, poco a poco, pero dejarnos transformar. Porque si no podemos caer un poquito en el orgullo, en la soberbia. Eso lo sé yo, eso ¿para qué me lo van a volver a explicar? Hay que volverlo. Porque si algo no es repetitivo, se nos olvida. Cuando algo es repetitivo, se nos va quedando, nos va enseñando a cada uno de nosotros. Por eso, yo creo que esta primera parte de este nuevo directorio general en la catequesis, en la misión evangelizadora de la Iglesia, pues nos da las pautas, sí. Nos inicia, nos va llevando. ¿Para qué? Para dar entonces otro pasito más. Pero vamos a dar ese otro pasito más luego de la pausa. Ante la dificultad. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omegos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde
la esperanza de los hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. En estos días compartiendo con mi gran hermana y amiga Cleta Marina de la diócesis de Caguas, y que juntas hemos estado trabajando esta experiencia y este caminar desde el nuevo directorio general para la catequesis, y no solamente en esto, sino en otros aspectos, porque ciertamente ahí está la comunión. Cuando compartimos aquellos que hemos recibido, lo ponemos en común y podemos entonces no solamente ayudar a nuestros catequistas, sino colaboramos con esa extensión dentro de nuestra iglesia. Veíamos un primer momento dentro de este nuevo directorio, esta primera parte. La segunda parte entonces es el proceso de la catequesis. Desde Directorio General, un proceso que vamos a ver ahí, el capítulo 5, 6 y 7, que tiene que ver con la pedagogía de la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, la metodología de la catequesis, 7 y 8, y la catequesis en la vida de las personas. Entonces vemos que desde una misión evangelizadora de la Iglesia pasamos ¿a qué? A los procesos, que no hemos dejado de hablar de procesos en este programa de hoy y en el de ayer. Sí. Qué importantes son los procesos en nuestro caminar. ¿Para qué? Para no cometer errores, para que no se queden lagunas, para que de una forma u otra podamos hacer camino juntos y juntas. Y hablábamos sobre esa pedagogía de la fe. ¿Qué podríamos entonces comentar, verdad? A grosso modo, porque no estamos aquí nosotros haciendo lectura de todo el directorio, porque entonces sí que no tendría que dejar ir a la hermana Cleta para Caguas, que se quede aquí para hacer una diversidad de programas desde el catecismo, desde el directorio. Sí. Pues mira, Cristina, es interesante cuando habla el directorio de esa pedagogía. La pedagogía de Dios, la pedagogía de Jesús. Y
como tú decías, esa pedagogía habla de los procesos. Ese Dios, el Dios de la vida, desde el momento que comienza a caminar con su pueblo, o que el pueblo toma conciencia de que está siendo acompañado por este Dios de la vida, va haciendo camino con él. Y este proceso pedagógico se refiere específicamente en la forma, en la manera que Dios se acerca a su pueblo. Lo escucha, lo interpela, lo ama, lo corrige, lo acompaña, lo guía. Pero lo más importante dentro de ese proceso pedagógico es que el pueblo asume y vive ese estilo de Dios desde esa misericordia que ha experimentado del Dios de la vida, para poderlo enseñar y transmitir y caminar y acompañar a su pueblo, a su propio pueblo. Entonces, eso lo vemos bien fuerte cuando Jesús acompaña a sus discípulos. Y conocemos precisamente, él mismo le dice cómo eran los discípulos de cabezaduras, que cuando él está hablando de amor, ellos están diciendo quién es el primero, quién va a ser el primero entre nosotros. Es decir, es una vida de incoherencia continua, así como el pueblo de Israel, que no dejan de ver la gran maravilla del paso de Dios en sus vidas, y ya están quejándose porque tienen hambre y porque preferían quedarse allá en Egipto porque tenían que comer. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo la pedagogía de la paciencia, de la mirada, del amor, de la búsqueda, de que Dios está ahí, de que yo estoy ahí para ti? Y en esa pedagogía de Dios y en esa pedagogía de Jesús, Él se colocaba en el momento y en el contexto de lo que estaba dándose, de lo que estaba viviendo. Si estaba cerca del mar, iba a hablar de la pesca. Por supuesto. Entonces el catequista, como buen pedagogo también, claro que sí, en esa pedagogía del gran maestro Jesús, pues debe enseñar desde esa realidad. Por eso nosotros hemos hablado, Diócesis de Caguas tiene su realidad, Diócesis de Ponce tiene su realidad, y desde esas realidades nosotros vamos a la formación de nuestros catequistas. Así es. Y por ende de nuestros niños, desde una pedagogía, pero una pedagogía que nos ha sido transmitida en el contexto de la historia misma. Sí, y los cimientos que hablábamos anteriormente, cómo esta pedagogía o esta forma de acercarte al niño, de acercarte al joven, de acercarte al adulto, va permitiéndole a ellos hacer caminos de fe. Y como tú decías, Sor Cristina, cada contexto es distinto. Por eso el catequista ha de acoplar, atemporar ese mensaje a la realidad, a esa experiencia que el niño y el joven y el adulto está viviendo. Sea una realidad diocesana, sea una realidad de un pueblo como con nuestro pueblo puertorriqueño, con lo que está pasando, pero sin ser ni dejarle el eco de la desesperanza, sino precisamente la buena nueva es la esperanza, el sentido de la vida que da la presencia de Dios en la vida de ellos. Entonces, pedagógicamente tú vas construyendo, así como la pedagogía habla de una educación, de una formación. Pero ¿qué va a formar el catequista? Pues el corazón del niño, corazón del joven, para que pueda gustar, para que pueda disfrutar de contemplar esas maravillas que Dios va haciendo cotidianamente con él en su vida personal. Así mismo es. Es descubrirlo. Y dentro de estos procesos, de esta pedagogía, tenemos una fuente, el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es.
que está dentro de este proceso, de esta segunda parte del nuevo directorio general. Un catecismo que dentro de este programa de Mi Camino de Fe hemos compartido con ustedes en unos capítulos específicos, donde que las 4 grandes partes del capítulo del catecismo de la Iglesia Católica es lo que creo, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Las 4 grandes partes. Vimos la tercera parte, la vida en Cristo, desde los mandamientos, pero también desde la moral. Y ahora hicimos una pausa, ¿verdad?, donde nos adentramos a esta cuarta parte que tiene que ver con lo que oro, esa experiencia de la oración, un catequista que ora, que hace camino también. Son procesos. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica para nosotros como catequistas es fundamental. Totalmente. En esa experiencia, en ese camino. Y son 4 partes, Sor Cristina, que el cristiano, no solamente el catequista, sino que el cristiano debe basar su vida desde ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a celebrar? Pues esa misma vida. ¿Qué va a orar? Pues esa misma vida. Entonces, conoce desde dentro la esencia misma de la fe. A veces yo me pregunto, ¿conocemos nosotros lo que celebramos? ¿Conocemos nosotros lo que anunciamos? ¿No nos faltará un poquito más la vivencia de este caminar o en este caminar? Pues son cuestionamientos que no solamente para los catequistas, bueno, yo como catequista lo vivo, es decir, deben ser exigencias para todos nosotros los catequistas. Y conste que en estas exigencias las primeras que nos vamos a exigir somos nosotros. Por supuesto que sí. Porque si nosotras no nos exigimos, ¿cómo vamos a exigir también? Por eso ese conocer el catecismo de la Iglesia Católica, desde lo que creo, desde lo que celebro, desde lo que vivo, desde lo que oro, me lleva a una metodología en la catequesis. Y una metodología que me va a marcar en ese proceso el camino desde la realidad de ese grupo que me ha tocado catequizar. Desde esa experiencia. Por ejemplo, si nosotros, y un texto bíblico hermoso, hermana, en esta experiencia de iniciación cristiana, Felipe y el etíope. ¡Wow! Sí. Felipe y el etíope. Sí. Es un texto y que verdaderamente cuando uno lo va leyendo y lo va haciendo lectura orante con él y va escrutando esa palabra, una hermosa catequesis. Ve una hermosa catequesis de lo que es iniciarme como cristiano, porque allí se dio un proceso. Sí. Fíjate, dice que el texto dice que el Espíritu movió a Felipe, pero iba este hombre y de regreso a su patria, a su tierra. Iba leyendo. Y iba leyendo al profeta Isaías, como cordero llevado al matadero. Ya el Espíritu había impulsado a Felipe a acercarse a ese carruaje. ¿Qué hay? Un caminar. Luego, una pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Así es. Y hay una respuesta. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo ha explicado? Y hay una invitación. Fíjate que el etíope es el receptor. Sí. Felipe en ningún momento le dice, pues mira, esto. No. Acoge ese proceso. Se monta en el carruaje y comienza a enseñarle una pedagogía. Ahí está. Espíritu que me lanza, me acerco, escucho, que tú lo decías, escucho, hay una invitación, sube, explícame, y luego el mismo que está siendo catequizado dice, allí hay agua, ¿hay algún problema que me puedas bautizar? Ninguno. Dice que se bajan del carruaje y Felipe lo bautiza, y ese mismo espíritu que lo impulsó y que lo llevó, lo arrebató y lo llevó hacia otro lugar, y el etíope siguió feliz y contento por lo que había. Eso es un proceso. Y eso precisamente nos da a entender, con lo que tú acabas de decir, que el gran protagonista es el Espíritu Santo. Es decir, nuestras catequesis han de ser
anuncio de Jesucristo, pero no desde nuestras propias fuerzas, entendimiento y conocimiento, sino que es una fuerza de la presencia del Espíritu. A veces nos decía precisamente el Padre en el primer tema de la revelación, el Padre Yamil, nos decía que a veces en nuestras catequesis el gran ausente es el Espíritu Santo, porque nos apropiamos de la catequesis y creemos que todo es parte de lo que nosotros creemos, y somos instrumentos de una iglesia madre que depositaria de una historia, pero que el gran protagonista de esta experiencia es el Espíritu Santo. Entonces, en esta catequesis concreta es el Espíritu el que empuja. Entonces, es el Espíritu el que empuja al catequista y el que empuja a todo cristiano bautizado. Es decir, tú no eres catequista, pero eres bautizado, pues tú puedes y estás siendo empujado por ese Espíritu. Oído, ¿dónde está soplando el Espíritu para ti? Tú, catequista, que estás directamente ahí, pues dejémonos mover, simplemente. Y ciertamente esta metodología nos lleva a que la catequesis en la vida de las personas, de esas personitas que el Señor nos va a poner en el caminar, en todo el contexto, o sea, es una evangelización, es un método para toda la familia, es una experiencia a nivel pastoral, a nivel jóvenes, a nivel niños, adolescentes, personas con discapacidad. Hay una diversidad de estas personas en nuestra vida, en estos procesos que nos toca a nosotros. ¿Para qué? Para verlo desde la tercera parte. Esta catequesis que es en las iglesias particulares, donde nos toca, ¿verdad?, una comunidad cristiana sujeto a la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, que no podemos obviar esta experiencia, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, los organismos al servicio de la catequesis, o sea, y esos organismos que sabemos que es la Santa Sede, los sínodos de los obispos, las conferencias episcopales, una catequesis al servicio de la inculturación, de los nuevos paradigmas para la evangelización, ¿verdad?, de las nuevas maneras, unos indicadores que vamos a tener desde esta experiencia, y esta catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, la realidad de lo que estamos viviendo, la catequesis en situación de pluralismo y complejidad, la catequesis en un contexto ecuménico y de un pluralismo religioso, la catequesis en contextos socioculturales donde vemos la pobreza, el compromiso social, el ambiente, o sea, un catecismo que ha sido reorganizado en 3 momentos, reestructurado en un caminar, en un proceso, pero desde Dios, desde una revelación, para llevarme entonces ¿a qué? A la iglesia, a esa experiencia de una fe. El directorio realmente recoge la vida de lo que es verdaderamente un caminar en la iglesia, guiados por el Espíritu. Y eso no se aprende de un día para otro. Ni que los talleres que estamos recibiendo sea lo último, sino que después de todos estos talleres llega el que el catequista pueda tomar nuevamente el libro, pueda volver a leer esos elementos fundamentales, pueda subrayarlo, pueda invitarse continuamente. Así que es un provocar para que él y ella puedan continuar su formación al servicio de la iglesia. Y esa provocación la lleven a los catequistas, ¿verdad?, aquellos que son coordinadores de las catequesis a nivel de sus parroquias, que también ellos a su vez, aquello que reciben, lo transmitan, porque esto es un proceso que es sistemático, que se va dando a otros. No me quedo con ellos, sino que lo doy a los demás. Hermana Cleta, hemos llegado al fin de este programa. Yo te agradezco, Sor Cristina, esta invitación, porque ha sido una experiencia bonita. Te espero para una próxima. Esto posiblemente va a ser el primero de muchos. Yo sé que tú tienes muchos trabajos, pero aún así que bueno, claro que nos has podido acompañar en estos 2 programas. Ha sido una riqueza compartir contigo esta experiencia sobre la catequesis, y que es muy fundamental en el hoy, ¿verdad?, en el hoy de nuestra iglesia, en el hoy de nuestra fe,
y donde lo que es el corazón de la iglesia no se puede apagar. Al contrario, dejarnos transformar por esa llama fuerte del Espíritu Santo para continuar preparando, evangelizando y catequizando a otros. Así que mi gratitud, y de parte de nuestro señor obispo también, ¿verdad?, de Padre Obispo Rubén, la gratitud por haber estado aquí con nosotros. Y yo feliz de haber aceptado y haber estado acá, porque viví una experiencia bonita con ustedes. Quiero ser sincera, no me gusta mucho el estar en los medios así directamente, pero hay momentos donde ese mismo espíritu te invita a vivir experiencias nuevas. Así que esta también ha sido una experiencia para mí nueva y bonita. Así que gracias a ti por la invitación. Lo ha hecho muy bien, en medio de enero lo ha hecho muy bien. Qué bueno. Dios te bendiga. Pero vamos a pedirle entonces a San José que nos ayude, que nos enseñe, que nos diga, que nos explique, para nosotros poder continuar en este ministerio de la catequesis. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, ¿cómo se vive siendo el número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Y que el Señor en esta tarde nos bendiga nuestro ministerio, bendiga nuestra iglesia, bendiga nuestros catequistas, bendiga a tantos agentes de pastoral, bendiga a nuestros niños, nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hasta mañana. Gracias, Dios te bendiga por la invitación. Amén. Gracias. Con un vaso de fe.